Bienvenidos al Dragón Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a jugar a Onus, que hacía tiempo que no jugaba y me apetece un montonazo, que el libro de campañas, por cierto, esta es la primera versión, ¿vale? Ahora ya no viene así, en cuanto compréis, aquellos que no lo hayáis comprado y os mola el juego, que os molará. De todas formas, tengo un montón de partidas en el canal. Pues el libro viene ya un libro grandecito. Lo que pasa es que ya sabéis que aquellos que me conocéis me gusta imprimir las cosas. Entonces yo tengo por aquí el libro de campañas, que este es de la versión, ¿vale?, de caja grande. Yo estoy jugando con la es lo mismo, ¿vale? Da igual, lo que está aquí está dentro de la campaña de la caja de Onus. Muy bien, pues vamos a jugar. Pues ya no me acuerdo, Cisa creo que era, ¿no? O algo así se llamaba la batalla. Que no voy a leer el lore porque se extiende aquí un montón. Esto está muy bien para que vosotros, o sí, os lo leo. No sé. Vamos a ver. La campaña de Cisa. Aquí, campaña de Cisa. Vamos a ver, tengo por aquí. Mira, la reseña histórica. Reseña histórica, pero creo que la reseña histórica va a ser de ¿cuál es? La reseña histórica, a ver, dame un momento. No, porque este viene por aquí. La reseña histórica es de este de aquí. Vale. Y ahora vamos a este de aquí, que pone reglas especiales del escenario. Y aquí está la reseña histórica de Cisa. Que, bueno, no lo voy a leer, ¿vale? Porque no lo voy a leer porque tiene mucha tela, ¿vale? Tiene mucha tela. Y no quiero tampoco hacer un vídeo aquí de 2 horas solamente porque yo tengo que leer. O sea, me parece absurdo. Bueno. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser condiciones de... Bueno, la reseña histórica, que pasamos de ella, y pone por aquí, si para aquellos que queráis el lore y demás, bueno, pues lo leéis tranquilamente, y yo aquí simplemente hago la partida y a ver quién gana, ¿vale? Despliegue. Ejército de Cartago, solo 600 puntitos, nada más. Tenemos Batallón Sagrado, 1. Infantes lusitanos, 2, lanceros libios, 5, caballería púnica, que la tenemos aquí junto con el general, tenemos 1, y ahora por el ejército de Roma, pues tenemos aquí un montón de unidades. El ejército de Roma de 1000 puntos y la misma proporción de unidades romanas y mercenarias, como máximo 2 unidades de caballería. Con ventaja de Roma, ejército de 1200. No hay ventaja, aquí no estamos jugando según lo que venga en el libro de escenarios. Dice general Neo Cornelio Escipión y general por parte de Cartago es Hanon, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? O Hanon creo que es. Hanón. Generales, pues sine nomine, ¿vale? Y aquí pues lo mismo para el jugador romano, que es sine nomine, ¿vale? ¿Por qué sé eso? Bueno, porque aquí en los caretos, si os fijáis, no viene el careto del general, simplemente sale en blanco, así que sepáis, pues eso, que es un general en blanco. Muy bien, el ejército recomendado para el bando de la IA en partidas en solitario, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que yo me voy a desdoblar, no voy a utilizar las reglas de solitario, eso lo podéis ver en vídeos anteriores y demás. Porque me gusta disfrutar este juego y quiero jugarlo 2 veces. Por eso mismo no voy a jugar con la IA, ¿vale? La IA voy a ser yo mismo. Príncipes 2, tenemos por aquí príncipes y príncipes, tenemos velites que deben de estar por aquí, no sé dónde andan, velites, los velites, aquí están los velites, que es 2, perdón, velites, me falta 1, que no sé dónde está. Aquí, el otro estaba aquí, perdonad. Vale, pues velites, ahí tenemos civiles armados, que están aquí. Tenemos ya infantes celtíberos, infantes íberos, que están por aquí repartidos. Tenemos 3 de cada. Tenemos pues 1000 puntitos. Si Roma cuenta con ventaja, bueno, eso ya lo sabemos. Y reglas especiales. El jugador cartaginés comienza la batalla y despliega su ejército después de ver el despliegue boca arriba del romano. Fenomenal. Condiciones de victoria. La batalla termina cuando se acaba un mazo completo de órdenes y eventos, dado que se hará de noche y los romanos se retirarán ante la llegada de los refuerzos cartagineses. Cartago. Chequeo el liderazgo a partir de 400 puntos de pérdidas en unidades romanas. Nunca me acuerdo de esto, así que no sé ni para qué lo leo.
Con ventaja de Roma, chequeo a partir de 400, muerte del general. Vale. Chequeo de liderazgo para Roma, chequeo de liderazgo a partir de 450 puntos, de pérdidas de unidades cartaginesas. Y reemplazo, Cartago, 150 puntos. Si el ganador es Cartago, el bando cartaginés obtendrá 300 puntos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Pues aquí tenemos más reseñas históricas, que son un montón, que evidentemente no voy a leer. ¿Vale? No voy a leer. No voy a leer porque no va a poder ser. No va a poder ser. Y fijaros que aquí ya viene la batalla de Dertosa, que esta ya es otra historia. Muy bien, pues venga, vamos a empezar. Perdonad que no lea la historia, pero es que es sumamente larga, tampoco os quiero aburrir con la historia, así que vamos a ello. Cuando son cortitas no me importa leerlas, pero cuando ya son demasiado largas, como pueden ser ya 2 o 3 páginas, ya no me compensa, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué hacemos? Pues hemos dicho, empezaba el bando cartaginés. Cogemos 6 cartitas, porque ambos son sin nómina, así que tienes 6 de liderazgo, con lo cual son 6 cartitas. No sé cómo hacerlo, porque desde aquí arriba no sé si se ve bien, no se ve bien. Es que tampoco tengo una mesa sumamente amplia como para poder poner, por ejemplo, un trípode y la cámara, para que lo podamos ver todo más... No sé, es que me parece, no sé, me parece un poco raro, ¿no? De todas formas, para aquellos que tengáis el juego y para los que no, bueno, pues como tengo más partidas y demás, ahí os muestro todo lo que tiene cada una de las cartas. Entonces yo creo que podemos ir viendo sin necesidad de tener que aproximar la cámara, hacer zoom a la cámara, porque es que no me cabe, son muchas unidades y aquí no me cabe nada más, ¿vale? Perdona que aquí me está dando el reflejo, no sé de qué, porque la ventana la tengo cerrada y ¿cómo se llama? Y tengo por ahí la lucecita por aquí, que está súper lejos, pero aún así no me está dando, no, estoy intentando tapar el foco, pero es que el foco no es, o sea, no sé de dónde viene ese reflejo, lo estoy intentando ver, pero no sé de dónde viene. Venga, va, dejémonos de excusas, dejémonos de tontadas y vamos a empezar, ¿qué es lo que queréis ver? Vamos a coger, puedes activar todas las unidades dentro del radio de influencia del general, ¿vale? El general tiene una influencia de 3, como viene mandado. No, miento, tiene una influencia de 2. Esto no lo sabía yo. ¿Vale? Tiene una influencia de 2, lo estáis viendo por ahí, ¿vale? Influencia de 2, pues podemos coger 1, 2, ahí, aquí, ahí no llega, 1, 2 si llega ahí, 1, 2 no llega ahí, y 1, 2 no llega, o sea, solamente se podrían estos 3, pues vaya caca. Nada, vamos a elegir otra cartita, ¿vale? El enemigo descarta todas sus cartas de la mano y roba el mismo número de cartas. Puedes activar todas las unidades, puedes activar todas las unidades con proyectiles, no con jabalinas, y aquí estamos todos con jabalinas, con lo cual no interesa. Puedes activar tantas unidades como valor de liderazgo, ¿vale? Vamos a utilizar este de aquí. Valor de liderazgo. El valor del liderazgo hemos dicho que son 3, y dice, si no hay general, del liderazgo al general. Si no hay general o está en huida, se activan 3. Bueno, hay general y no están en huida. Así que el valor del liderazgo, ¿dónde pongo yo esto ahora? ¿Dónde puedo poner yo esto? Pues, a ver, voy a poner los descartes por aquí y ya está, ¿vale? Venga, pongo por aquí los descartes y ya está. En cuanto se acabe este mazo, que son 92 cartas, quiero recordar, o algo así, pues acabó la partida, ¿vale? Si no ha muerto antes el general o algo así, ya veremos. Vale, pues venga, vamos a activar 6. ¿Qué 6 vamos a activar? Vamos a coger por aquí nuestras cositas. ¿Qué 6 vamos a activar? Pues esa va a ser buena. Bien, podemos activar estos, los infantes lusitanos, que son hostigadores. Lo que pasa es que no van a llegar porque disparan. Pero tiene un disparo de 2. El problema es que el disparo de 2, como veis por aquí, son unos 10 centímetros, ¿vale? Cada unidad son 5 centímetros. Pues por mucho que yo lo mueva por aquí, se puede mover 3 y disparar, no van a llegar a ningún lado. Así que vamos a aprovechar y vamos a mover a los lanceros. Lo que pasa es que los lanceros se van a quedar aquí un poco... A ver, ¿se pueden mover 2? No se pueden mover 2 tampoco, porque están estos primero. Pero estos lanceros sí. Entonces vamos a mover estos lanceros. Venga, movemos 2, así que este le activamos, ¿vale? Y vamos a mover
también estos lanceros hacia adelante. Estos de aquí. Venga. Pues 2. Movemos estos por aquí y ya queda súper guay. Y ahora, ¿qué vamos a poder mover? Pues yo creo que podemos mover estos lanceros también un poquito, ¿vale? De hecho, vamos a hacer uno, ¿vale? Uno, y no queda solapado. Y vamos a mover otro que vendrá por aquí. Y uno más. Fenomenal. Pues se queda ahí. Se queda ahí. Y por lo menos ya eso lo sacamos. Ahora, estos van a hacer lo mismo. De hecho, estos van a ponerse así y se van a mover un poquito. No hace falta ni medir. Estos se me van a ir un poquito fuera de... del tablero. Bueno, de la mesa. Bien, ese está. Y ahora vamos a intentar mover la caballería. Que la caballería... Vamos a intentar que haga 1, 2, 3. Aquí serían 4. Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, la caballería. Y con esto se activan. Hemos activado hemos activado y hemos activado este de aquí, ¿verdad? Hemos activado ¿cuánto? Hemos dicho 6. ¡Ahí va! Que se me va por ahí un token. Pues 1, 2, 3. A ver, son 4, 5 y vamos a mover este. Venga, va. Vamos a moverle. Y ya está, ¿vale? Vamos a moverle. 1 y medio. ¿Vale? 1 y medio. Fenomenal. Fenomenal. A ver, dame un momento que voy a coger el token este que se me ha caído. Y damos caña. Vale. Fase de movimiento, que ya lo hemos hecho. Fase de activación, ¿vale? Movimiento, disparo. ¿Podemos disparar? Pues no podemos disparar. ¿Por qué? Porque no llegan. O sea, estos llegan a 2 de distancia. Vamos a intentar a ver si llegan hasta los príncipes, por ejemplo, porque son los más cercanos, o eso creo yo. No llegan, o sea, llegan hasta aquí, llegan muy poquito. Así que, a ver, tú lo lanzas con la mano, no lo estás lanzando ahí con una onda ni con nada. Entonces, naranja china. Y ya estaría. ¿Vale? Estos pueden disparar, no, esos tampoco, así que nadie puede disparar. Uy, que he movido esto. Vale. Ahora, disparo ya está. Hostigadores se pueden volver a mover. No los voy a dejar donde están, no lo voy a terminar de mover. Y combate, no hay combate, y huida que tampoco. Bien, pues vamos ahí, fin del turno. Venga, turno de... robamos una carta, que no se me olvide. Robamos una cartita para... A ver, dice, activar 2 unidades a menos de 1 unidad. La unidad de menor valor en puntos es eliminada. Buah. Pero aquí viene uno que pone muy bueno. Esperad, puede evitar el combate este turno si suma un impacto a su unidad. No hay chequeo de moral. Bueno, pues no está mal. No está nada mal. Bien, vamos con el romano. El romano que dice, todas tus unidades tienen más 2 de moral, puedes robar una carta de enemigo y... Vale, pues mira, va a utilizar esta de aquí, ¿vale? Y va a usar después... puedes activar tantas unidades como el liderazgo, va a usar este de aquí, simplemente, ¿vale? Va a utilizar esta de mover 2 unidades. Vale, pues lo primero, esto, roba 2 cartas. Bueno, pues le va a robar 2 cartas al cartaginés. Simplemente vamos a hacer así. O sea, roba una carta, perdón, no 2 cartas, perdón, que se me ha ido. Que va a jugar 2 cartas, era lo que quería decir. Pues esta misma. Y la ha robado, activas 2 unidades a menos de 1 unidad de distancia. Bueno, pues ya está. Le ha robado esta, pues esa se queda. Muy bien. Pues esta carta que se va al descarte. Y esta que dice que activa 2 unidades. ¿Y qué 2 unidades va a activar? Hombre, como está Dios mandado. A ver, perdonad que esto lo tengo que quitar de aquí para que no estorbe. ¿Vale? Es porque esto ya estaba activado. Venga, esto se va fuera, esto se va fuera y esto de aquí que se va fuera. ¿Qué va a activar? Pues, hombre, la caballería. Va a ir a saco con la caballería. Entonces, la caballería mueve 6. ¿A dónde va a ir? Bueno, pues esta caballería va a intentar venirse hasta aquí. A ver si llega por algún casual.
son 3. Joder. A ver, serían 3. Y 3, 6. Mira, llega, ¿vale? Y encima está en punta de flecha. Con lo cual aquí, ¡bum! Aquí va a haber una masacre, va a haber la de Dios aquí, ¿vale? La de Dios es Cristo, es la que se va a liar aquí. Entonces, estos, evidentemente, van a rodear. ¿Vale? Van a rodear. Han hecho una carga, les ha salido fenomenal. Y encima, fijaros la que va a liar aquí, la de Dios es Cristo. Bueno, pues ahí van los infantes lusitanos de Joar, de Hanon, pues se van a ir un poco al garete, Pues esto van a hacer lo mismo, yo creo. Pues se van a mover para acá. Se van a mover 3, ¿vale? Y 3, 6, da más que de sobra. Con lo cual, esto se va a poner aquí. Y va a rodear por el flanco. Y son las dos activaciones que se van a hacer. ¿Vale? A ver si soy capaz de sacar un... este. Bien. Vale, pues entonces vamos a sacar uno por aquí y vamos a sacar uno por allí. Ya sabéis que esto siempre se me olvida. Y ya estaría, vale, pues turno de... Bueno, turno no, fase de movimiento ya está hecho. Fase de disparo, esta carta se elimina. Fase de disparo, nadie puede disparar porque nadie está activado, así que naranja de la China. Fase de hostigadores, aquí no tenemos hostigadores. Y ahora fase de combate. Bien, vamos a ver, fase de combate. Buah, estos van a meter para el pelo. Esta caballería, si os fijáis por aquí, aparte de... A ver, esta caballería, ¿vale? Tiene activo esto, que es punta de flecha, y además por carga, con lo cual va a tener un +2/+2 en el ataque. O un +2... A ver, esperad, que no me acuerdo cuánto era. No, un +1 solo contra infantería. Vale, sí, contra infantería. Va a tener un +1 contra la infantería, así que no hay problema. Y después por punta de flecha va a tener otro +1. Vale, pues ya está. Va a tener un +1. Pues vamos allá, vamos allá. Primero, evento, vamos a ver. Dice, permite repetir una tirada completa de impactar o herir tras ver el resultado. Se utiliza el resultado de la segunda tirada. Vale para el defensor, vale para el atacante y vale para disparos a distancia. Vamos a coger nuestra calaverita, que sabéis que la tengo yo por aquí para estas cositas guapas. Uy, va, que tengo por aquí un zip. Nuestra calavera. Y vamos a empezar, venga, vamos a hacer las bonificaciones. Vamos a empezar, va a tener un -1 por ataque por el flanco y va a tener un -2 extra por ataque por la retaguardia, con lo cual es un -3. Un -3 a la defensa. Pues tiene ataque 4 contra... Bueno, es que no hace falta ni sumar el +1 ni nada, porque es ataque 4 contra una defensa de 5, o sea... Es que esto está vendido, o sea, los infantes están vendidos, tío, están vendidos. Buah, todo impactos, Vamos a ver, ¿qué más hacemos? Pues ahora va de 4 hasta 5 a 2, porque tiene que superar, no puede igualar el daño, sino superarlo. Ahora va de 4 hasta 4, con lo cual también a 2, ¿vale? Tiene que superarlo, acordaros. Bueno, pues fijaros, 4 impactos, era lógico que iba a pasar estas cosas. Bien, vale, venga, 4 impactos, lo dejamos por aquí. Y ahora es turno del Cartaginés, que tiene que impactar, bueno, tiene que pegar. Son 3 contra 7 a 5. ¿Por qué a 5? Porque tiene que superar, no puede igualar. No he jugado evento por ninguno de los dos bandos, porque no, aquí no hace falta. O sea, estos están vendidos, o sea, no hay más tu día. Pues 5, 2 impactos, vamos. Y ahora de 2 a 4, de 2 a 4 a 3. Madre mía, un impacto al final, se han comido un impacto. ¿Y esto qué daba? Eso significaba, a ver, eso significaba jabalinas, vale. Pues un impacto, nada más, solamente un impacto, pues bueno, no está mal, no está nada mal, tíos, no está nada mal. Pues un impacto que se come con patatitas. No está mal para haber hecho daño a la caballería, para las mierdas que son estos.
pues le han hecho algo, ¿eh? Bien, chequeo de moral. Tienen que chequear moral los infantes lusitanos. ¿Cuánta moral tienen? Tienen moral de 7. Y le han hecho 4 impactos, así que hay que sacar un 3 o menos. Un 5. Se rompen, ¿vale? ¿Qué significa romperse? Romperse significa que ahora van a tener penalizaciones por todos lados, excepto de defensa, ¿vale? Pero para la hora de pegar y demás, va a tener un montón de penalizaciones y un montón de historias que ya veremos cómo termina esto, ¿vale? Vale, pues venga, este por aquí y este por allá. Y vamos ahora con este de aquí. Venga, pues esta carta se va. Y esta la vamos a quitar por aquí un momentito. Y ahora esto de aquí que dice lo siguiente. Sin cuartel. Por cierto, podía haber jugado esto de aquí para volver a lanzar dados. Para impactar o para herir. Voy a volver a lanzar los dados, ¿vale? Dejadme que... Voy a hacer un rewind. Voy a hacer un rewind antes de terminar. Voy a ver si puedo volver a impactar. Venga, voy a repetir esa tirada. A lo mejor ahora me sale mal. Tengo que sacar 3 o menos. O sea, 3 o más. Nada, sigue saliendo un impacto. Pues nada, un impacto que se hubiese comido igualmente esta caballería. Así que, nada. Quería hacer ese pequeño rewind, perdonadme, y ya está. Vale. Pues tenemos por aquí. Doble ronda de combate para atacante y defensor. Se chequea moral por cada ronda. No se juegan nuevos eventos. Vale, pues no se pueden jugar eventos en esta batalla. Pues empezamos con los equites. Los equites. Bien, los equites que van a pegar una paliza padre a los lanceros. Los lanceros no son como... Bueno, sí, son infantería. Los lanceros son infantería, con lo cual va a tener... A ver, los lanceros tienen 6 de... tienen 6 para esquivar. -1 por flanco, ¿vale? Pues -1, serían 5. Entonces serían 7, 8, 9... 9 contra 5, está claro que con 2 es, vale, estos 2 unos se pierden, ¿vale? Estos 2 impactos se van, bueno, no son impactos. ¿Por qué? Porque no son profesionales. ¿Cómo se sabe que son profesionales? Cuando tienen dentro del circulito un asterisco, entonces eso es importante. Vale, y ahora otra vez, pues esto sería de 4 a 5 por lo mismo, entonces, vale, 2 impactos, bien. Vamos allá. 2 impactos que vienen por aquí y ahora vamos a lanzar 4 dadetes para ver qué hacen los lanceros. Los lanceros que no tienen absolutamente nada y doble ronda. Bueno, vamos a hacer primero esto y después ya pegamos, ¿vale? Vale, venga, pues serían 5... vamos a lanzar esto, vale. Pues yo creo que va a entrar solamente un impacto, porque es de 6 contra 7 a 2 es. Ah, vale, pues mirad, de 6 contra 7 a 2 es. Bueno, vale, fenomenal. Pues 3 impactos. Y ahora vamos de 5 contra 4 a 2 es también. Vale, todo impactos. 3 impactos. Bien, pues 3 impactos. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que hay que chequear moral. ¿Quién chequea moral? Pues va a chequearlo los equites salares. ¿Por qué motivo? Porque han perdido la batalla, ¿vale? Pues entonces, son... a ver si soy capaz. 4 menos 7 a 3. Perdón, 4 no. 7 menos 3 a 4. Sale un 1. Vale, de momento se defienden bien. Y ahora vamos con el segundo, con la segunda ronda de combate. Empezamos por estos de aquí. Tienen un -1. Ya no valen las cargas ni valen nada. Así que esto ya lo podemos quitar. Tienen un -1 en el ataque debido a la cantidad de heridas que han recibido. Han recibido 3 heridas. Por cada 3 heridas... un punto menos de, o sea, un penalizador de -1, ¿vale? Entonces, serían de 4, que en realidad son de 3 hasta 6, pero como tiene un -1, hasta 5 a 3, ¿vale? Ahora ya la cosa cambia, a 3 es. A 3 es, tío, vamos a ver, pues todo impactos. Bien, y ahora vamos de 4 a... perdón, de 3 a 4 a 2. Pues vamos allá. A 2, pues todo impacta, excepto este. Así que 3 impactos que se va a comer los lanceros. Y ahora van los lanceros. Los lanceros, pues lo mismo, van desde 6 hasta 7 a 2. Jopetas. Los lanceros le van a meter una caña brutal. A 2, pues fijaros, 3 impactos nada más.
Y ahora vamos con de 5 a 4, pues a 2. ¡Buah! 2 impactos. ¡Qué lástima, tío! No son profesionales ni nada. 2 impactos. Pues nada, 2 impactos que se va a comer aquí. Y ahora hay que chequear moral. Hay que chequear moral. Todos van a tener que chequear moral, sí o sí. Son 3, 4, 5. Este 3, 4 y 5. 5 menos... Tiene que sacar un 1 o si no se rompe, ¿vale? Un 2, qué pena. Y ahora vamos a ver qué pasa con estos de aquí. Si se rompen o no se rompen, efectivamente. Se rompen los dos. Pues venga, las 2 unidades quedan rotas. ¿Vale? A falta de, pues una vida. 3 y 2, 5. ¿Qué vida tiene? Tiene 6. Y estos tienen 5 de vida. Ahí va, pues estos están muertos. ¿Vale? 3 y 2, 5. Estos han muerto. Pimba. ¿Vale? Pero bueno, estos están rotos. Esta unidad ha quedado completamente destruida, que creía que tenía 6 de vida. Estaba mirando 6 y era 6 de moral. Buah, colega, pues nada, pues una unidad de 40 puntitos, ¿vale? Que lo veis por aquí, 40 puntitos, por aquí la moral de 6 y 5 vidas, pues 5 impactos, ahora, pues a tomar grito. Pues esa unidad que se va para su casa. Muy bien. Pues esto se va aquí y ya estaría súper mega bien. Pues vamos a retirar esto. ¿Vale? Y esta carta que se descarta. Fenomenal. Ahora, ¿qué más ocurre? Pues es momento de huir. ¿Tiene que huir alguien? No huye nadie. Y ahora momento de fin de turno. Pues fin de turno es robar una cartita que dice así: estampida. Una unidad intenta escapar a toda, espantar a toda la fauna a menos de 4 unidades de distancia. Que chequean moral con menos 2 de moral o huyen también enemigos. Oh, fenomenal. Fenomenal. Y aquí dice romper línea. El perdedor del combate hace un chequeo de moral de menos 2. Buah, esto está súper bien. Así que nada, pues ya está. Pues ya está. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque si no se me ha alargado un poquito el tema, se me ha alargado bastante, debido a que he estado dando una pequeña explicación al principio del vídeo y ya veis que los turnos van a ser bastante largos, entonces quiero intentar hacer 2 turnos por vídeo, lo que pasa es que en este ya se me ha ido un poquito de hora, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo esto ya preparado para el próximo vídeo, que ya lo tenemos aquí súper bien apañado. Ya habéis visto que los romanos aquí con este Equites se han cargado a unos lanceros. Estos de aquí pues casi se cargan a los infantes, le falta el pelo de un calvo, tienen 6 de vida, lo han dejado con 4 de vida, pero han recibido un impacto los Equites aquí, sorprendentemente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a hacer ahora Hanon, que posiblemente venga aquí, ataque y haga la de Dios es Cristo también. Y ya veremos cómo lo apañamos esto, ¿vale? Y ya está, no podemos hacer nada más de momento. Lo dicho, lo vamos a dejar aquí y os doy las gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Los que no, por favor, darle ahí a suscribirse, nos ayudéis un montón para poder continuar con este gran proyecto y traeros cositas guapas. También nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en Thread, en WhatsApp, estamos en todos lados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!